Tim Marshall y el poder de la geografía. Que la revolución de las telecomunicaciones ha modificado nuestra concepción del tiempo y la distancia es, a esta altura del siglo, una obviedad, tanto como que la velocidad de la información parece atravesarlo todo sin respetar frontera alguna. Los ejemplos en este sentido sobran. Sin embargo, uno podría decir, los agricultores de Egipto siguen dependiendo del agua de Etiopía. Las montañas que rodean a Irán hacen de aquel país una fortaleza casi inexpugnable. Y las características del territorio español pueden explicar su pasado imperial, pero también su dificultad para alcanzar una identidad homogénea. En otras palabras, aun cuando el vertiginoso avance de la información parezca aplanar el mundo, la geografía juega un papel preponderante y esta es la hipótesis del nuevo libro de Tim Marshall, que se llama El poder de la geografía, lo editó Península, continuando la línea que se encontraba presente ya en uno de sus textos más reconocidos, que es Prisioneros de la geografía. Naturalmente, a ver, la tesis de Marshall está lejos de ser original, pero no es menos cierto que los análisis de los conflictos pasados y también de los presentes y de los porvenir, muchas veces suelen pasar por alto esta dimensión, más allá de que geopolítica sea una de las palabras de moda que muchos repiten, quizás sospecho, por lo menos sin entender muy bien de qué se trata. En este caso, el libro está dividido en 10 capítulos: Australia, Irán, Arabia Saudita, Reino Unido, Grecia, Turquía, el Sahel, Etiopía, España y el espacio. Y el criterio de selección obedece a geografías como mínimo potencialmente conflictivas, ¿no? Y no es exhaustiva la lista, claro, pero ahí puede y hay conflicto. Tomando en cuenta que la lista entonces, digo, no es completa, uno podría decir, hay razones para estar alarmado, o sea, hay mucho más conflictos de lo que uno imaginaba. Y es curioso, pero desde la euforia post caída del muro de Berlín y los pronósticos del triunfo inexorable de las democracias liberales, digo, de ahí a este mundo multipolar en el que todo el tiempo reaparecen conflictos, algunos de ellos incluso ancestrales, no ha pasado demasiado tiempo. Insisto, de esa euforia, si quieren, noventista a la actualidad, hablamos de 30 años. Asimismo, esto también hay que decirlo, la multipolaridad ha sido la norma a lo largo de la historia de la civilización humana. Y ya en los años 90 también, autores como Samuel Huntington nos advertían que más que fin de la historia, lo que venía era un choque de civilizaciones. Así que tampoco es que esa euforia siempre fue sostenida o compartida por todos los analistas. Los recientes sucesos de Siria, por supuesto, no están incluidos en el libro, claro, fue escrito antes, pero allí podemos ver condensado cómo juega esa multipolaridad entre buena parte de los principales actores de la política internacional. O sea, desde Estados Unidos junto a los kurdos en su disputa contra el fundamentalismo islámico, pasando por Turquía contra Al-Assad y los kurdos ante la amenaza de un Kurdistán que reclama territorio hoy turco. Hasta Rusia, a su vez, e Irán apoyando al gobierno depuesto, e Israel jugando su rol también para evitar ese corredor que le permitiría a Irán llegar al Mediterráneo. Prácticamente no hay conflicto en el mundo en el que las distintas potencias no jueguen algún tipo de rol, y en ese sentido no podemos olvidar a China, que para Marshall será uno de los dos protagonistas junto a Estados Unidos de un nuevo mundo bipolar hacia finales del siglo XXI. Veremos ahora con la asunción de Trump cómo eso juega. O sea, hay un cambio importante en eso. Uno supondría que sí. Claro, la afirmación de Marshall es una afirmación temeraria, tomando en cuenta lo cambiante que ha sido la historia del mundo en los últimos 100 años. ¿Quién se aventuraría a decir qué va a ocurrir en el año 2100, por ejemplo? ¿No? O en el año 2050, para no ir tan lejos. Pero está bien, no deja de ser una posibilidad. Australia y su relación con China, desde un territorio cuya lejanía es a su vez una defensa y una dificultad para el comercio. Grecia como puerta de la inmigración africana y al mismo tiempo testigo de las pretensiones expansionistas de los turcos, en esa especie de ensoñación neo-otomana que tiene Erdogan. Después la problemática del Sahel, que es esa franja
desde la cual cientos de miles de desesperados parten intentando superar el desierto, las condiciones de los traficantes de personas y las inclemencias del mar para llegar a Europa, y la incógnita del rol que pretende jugar Reino Unido tras el proceso de descolonización y el Brexit, son otras de las problemáticas que aborda el libro, realizando un trabajo minucioso de contextualización histórica. Ahora bien, si tuviéramos que detenernos en algún capítulo en particular, el de España es un destino obligado. Dice ahí Marshall, si España no iba a perder Cataluña sin luchar. Hay muchas razones que explican eso, entre ellas el orgullo nacional y la economía, pero un motivo que a veces se pasa por alto es el geográfico. O sea, a lo largo de la historia de España, las Fuerzas Armadas procedentes del norte han entrado en el país aprovechando las estrechas rutas por las tierras llanas que hay a ambos lados de los Pirineos. El País Vasco al oeste y Cataluña al este. La forma más eficaz de defender España por el norte es bloquear esos corredores. Por eso en Madrid no quieren ni imaginar que estén bajo control de un Estado catalán o vasco independiente, ¿no? Eso dice Marshall. Pero además, para el autor, una Cataluña independiente podría ser una puerta de acceso para China, porque España usaría su poder de veto para dejar a los catalanes fuera de la Unión Europea, por más que los catalanes quieran hacerlo, y a su vez el gigante asiático busca hacer pie en todos los estados europeos que por diversas razones no forman parte del bloque. De ahí que Marshall concluya que España seguirá lidiando con problemas externos, pero sus principales retos provendrán del frente interno y se basan justamente en su geografía. Por último, el capítulo sobre el espacio, más extraño quizás, merece también un énfasis particular, especialmente porque el mundo está ante la gran oportunidad de crear una legislación que no reproduzca las relaciones de poder y los desequilibrios ya existentes en el planeta Tierra. Esto que a nosotros quizás nos parece como, iba a decir delirante, quizás para no poner algo tan brutal, podríamos decir algo que por lo menos lejano, ¿sí? Por lo menos lejano. Claro, cuando uno ve, esto lo grabé cerquita de la asunción de Trump, veía el discurso de Elon Musk y están hablando de colonizar Marte, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, desde el culo del mundo, que es desde uno está grabando esto, eso es ciencia ficción, uno lo lee, digamos, lo piensa cuando lee a Bradbury o a Philip Dick, pero está pasando. Elon Musk diría, it's happening, it's happening. Bueno, todos, en función de esto, ¿no? En función de Marte y de la Luna y el espacio, etcétera. No sé si ustedes lo habrán leído seguro, pero escuché alguna vez hablar de Denny Hope, que es el empresario estadounidense que identificó el vacío legal que hay sobre la Luna, en este caso, y ante la ausencia de respuesta de la ONU, él mandó una carta como diciendo, ¿quién es el dueño acá? Bueno, entonces soy yo. Se asumió su dueño y empezó a vender parcelas desde $25, vender parcelas de tierra. Y pues, claro, más allá de la anécdota y de los miles de idiotas que dispusieron de su dinero y que se lo pagaron, ¿no? Para mostrar un título de propiedad de la Luna, que se lo va a reconocer Magoya, imagínense. Lo cierto es que la discusión acerca de la legislación del espacio es tan apasionante como urgente y nos obliga a revisar los grandes filósofos, los fundamentos de la teoría de la propiedad, o sea, cómo se fundamenta que esto es mío y que esto es tuyo, incluso los experimentos mentales que dieron lugar a las tradiciones políticas predominantes en Occidente, ¿sí? No sé, el estado de naturaleza, cómo lo pensamos, cómo pensamos qué es el ser humano, finalmente, cómo se relaciona entre sí. Y a su vez también, como les mencionaba recién, ¿por qué no? Porque muchas veces la ciencia ficción en realidad adelanta los tiempos e incluso da ideas a los científicos. Y bueno, revisar los cuentos, las novelas de Arthur C. Clarke, de Philip Dick, de Ray Bradbury, bueno, los que les mencioné. Marshall en esto habla del paso, interesante, por lo menos como título, no sé si eso será después verdad, es un paso de la realpolitik a la astropolítica, lo cual incluye, por lo tanto, por lo pronto digo, una legislación respecto a los satélites, eso sí, lo vemos, es un problema ya, y porque tiene que ver con, finalmente, la cuestión de la comunicación y de la defensa, así que es un problema hoy, fue un problema ayer, diría. Pero a su vez se impone ya una discusión seria acerca de la propiedad de la Luna y en Marte, que a su vez vayan más allá de los desacuerdos, de los acuerdos desactualizados, a los que no han suscripto
todos aquellos países que están hoy en condiciones de disputar la batalla del espacio exterior. Hablamos, claro, está de China, de Rusia, de Estados Unidos. O sea, hubo intentos de hacer acuerdos respecto de que esto no es de nadie, bueno, te dejamos si vos querés poner una base ahí, etcétera. Pero claro, los que justamente tienen la tecnología para llegar allá no firmaron nada. El libro de Marshall culmina con cierto halo de esperanza recordando el mítico lanzamiento del Pioneer 10, ustedes lo recordarán, que llevaba un mensaje elaborado por Carl Sagan, el famoso divulgador de Cosmos, que todos vimos sus documentales, y que pretendía representar a la humanidad toda frente a una civilización extraterrestre. Y a su vez también los casos de colaboración en el espacio de los astronautas que pertenecen a las potencias en pugna en la Tierra. Ha habido casos, de golpe los rusos se juntan con los yanquis y porque, afuera de la Tierra digamos que somos amigos, especialmente flotando en el medio de la nada, quizás necesite tu ayuda. Después abajo, aquí nos vamos a pelear, pero ahí arriba, dame una mano. Es que, a su vez, para Marshall, la posibilidad de alejarnos y observar la Tierra a la distancia puede ayudarnos a comprender que más allá de la geografía y de una cultura que pretende fragmentarnos en átomos diversos, es más lo que tenemos en común que aquello que nos diferencia. Por supuesto, ustedes me dirán, suena simple, suena hasta voluntarista, naif, pero se trata de un mensaje valioso que, por cierto, nunca está de más recordarlo.